el día de hoy. Recordarles y darles la cordial bienvenida de parte del Ministerio de Trabajo a todos y cada uno de ustedes que se dan cita a estos cursos que pues apertura el Ministerio de Trabajo. Parte del ingeniero Paul Salinas, coordinador del Ministerio de Trabajo en el tema de capacitaciones, pues extensivo el saludo a todos ustedes por participar de estos cursos. Algo importante a considerar, estimados participantes, es que al final, por favor, estar pendiente del formulario de asistencia y recordarles también, por favor, de pronto a los participantes que se inscriben por medio de la plataforma SUD, por ese mismo medio, ustedes se descargan el certificado de asistencia de 2 horas, que es totalmente gratuito. Por favor, al final también les daremos el código para que ustedes puedan descargárselo previo a culminar el curso. Qué gusto para nosotros poder contar en esta tarde con su participación y su asistencia a este curso. Y me gustaría comenzar presentándole a nuestra estimada Pamela de Faz, quien estará compartiendo con ustedes este curso y darles a conocer un poquito su reseña a nivel de su hoja de vida. Pamela es especialista en sistemas de gestión de calidad, es maestrante en investigación en educación, educadora inicial y terapeuta emocional. Actualmente realiza acompañamiento en proyectos comunitarios y educativos, así como el proceso de acompañamiento como mentora, consultora y pedagoga a docentes del personal vinculado en el área educativa. Sus estudios los ha realizado en función de su preparación y tiene los títulos de maestría en investigación en educación, especialización gestión de calidad educativa en la Universidad Simón Bolívar, es licenciada en ciencias de la educación en el Tecnológico Equinoccial. Tiene también y cuenta con una tecnología en desarrollo humano, personal y social en el Instituto Superior Tecnológico Humano Crecer. Tiene la certificación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, formador de formadores, actividades de docencia en la metodología aprendizaje basado en proyectos. En su experiencia laboral actualmente trabaja en Enseña Ecuador, es coordinadora de la región Sierra y Amazonía para el acompañamiento y profesionales para el desarrollo de habilidades blandas y técnicas en docencia, mención de habilidades blandas, acompañamiento a proyectos comunitarios y educativos, relación con socios externos vinculados a la responsabilidad social, líderes comunitarios, funcionarios del Mineduc y actores claves. Es consultoria Chill Food Internacional y tiene una elaboración de recursos para el aprendizaje y apoyo técnicos y metodológicos aplicadas a docentes. Un poquito resumiéndoles la hoja de vida previo a la presentación y el curso que estaremos el día de hoy compartiendo con cada uno de ustedes. Qué gusto poder contar con su participación y pues Pamelita les dejaría con los participantes en esta tarde. Muchas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Vamos a dar como inicio al taller. Entonces hoy vamos a trabajar sobre comprensión lectora para docentes. Entonces les voy a contar un poquito cómo está estructurado este proceso, ¿no? Bueno, ya como me presentaron, aquí estoy yo. Ya dijeron un poco, ¿no? Yo soy igual licenciada en educación inicial, terapeuta emocional, estudié gestión de calidad y también maestría en investigación en educación. Como mencionaron ahorita, soy coordinadora en Enseña Ecuador y también soy consultora en Child Fund International, haciendo acompañamiento técnico y metodológico educativo, es decir, que soy gestora educativa en varias áreas. Hoy vamos a trabajar justo con uno de los ejes que más me gusta, que es justo el aprendizaje basado en el pensamiento. Entonces, todo este taller está basado en esta metodología que se llama Learning One-to-One. Ustedes pueden buscarla en internet. Y se basa justo en teoría del pensamiento. Entonces, antes de comenzar, tenemos varios acuerdos de convivencia.
Lo primero es que si pueden, renómbresen en el Zoom, mantengan sus micrófonos apagados. Bueno, sé que por ahorita no pueden prender sus cámaras, pero si en algún momento pueden prenderlas, pues ahí ya vamos viendo. Participen activamente en los intercambios. Este es un taller bastante interactivo, entonces yo voy a hacer preguntas y ustedes van a responder por el chat o manden un emoji si es que pueden. Y lo siguiente es que si es que tienen dudas, vayan preguntando igual por el chat o me pueden hacer preguntas por el interno. Y lo importante es como respetar la diversidad de opiniones y contextos, entendiendo que tenemos aquí 99 participantes, entonces es importante que todos como que mantengamos el margen del respeto para poder trabajar de mejor manera. Entonces, bueno, ya empecemos. El objetivo de la sesión de hoy es brindarles a ustedes estrategias para el fortalecimiento de competencias en torno a la lectura a través de actividades prácticas para el mejoramiento de la comprensión lectora en los y las docentes. Entonces, para poder comenzar esto, voy a comenzar a setear un poco con qué personas estamos aquí. Entonces, lo primero que les voy a preguntar es que me escriban en el chat ustedes a qué se dedican. Entonces voy a contarles hasta 10 para que me contesten, escriban en el chat a qué se dedican ustedes. Entonces comienzo. 1, 2, 3, 4, 5. Vayan escribiendo en el chat ustedes a qué se dedican. 6, 7, 8, 9 y 10. No tengo ninguna respuesta. No sé ahí si es que me ayudan. Avísenme si es que pueden mandar mensajes por el chat. Alguien de los que están aquí en Mentores me mandan así como un sticker. Creo que no pueden mandar mensajes. Pamelita, en este momento les habilité el chat. Mil Ya, disculpas, estaba gracias. deshabilitado. Ya Muy está amable. habilitado. Ya pueden ahora sí escribir sus mensajes. Mil disculpas. Vayan entonces escribiendo sus mensajes en el chat. Muy amable. A ver, voy a ir, ahora sí. Ya, gracias Andrea por avisar. Ya veo que tengo como docentes, educadores iniciales, docentes superior, docente en química, estudiante de segundo semestre. Karen, ¿me puedes avisar, estudiante, de qué eres? La mayoría son docentes, perfecto. Si es que hay alguien que no es docente, coordinador académico, gracias, Ifren, por avisar. Recién me gradué, licenciada en contabilidad, ya vayan avisando. Ya vayan avisando si es que alguien más como que le falta alguna otra cosa. Educación especializada, gracias Miriam, psicopedagogo en educación inicial. Ya, hay psicólogas también, qué bonito, muy amable, muchas gracias. Ya, entonces como la mayoría de ustedes, alguien si es que tal vez no es docente, me puede escribir por el chat qué estudió, porque creo que la mayoría de ustedes son docentes, entonces esto sería como bien importante porque voy a comenzar a trabajar en un lenguaje más técnico, entendiendo que muchos de nosotros somos docentes. Entonces, ya que tenemos esto, les voy a contar cómo está elaborada la sesión. Entonces, vayan tomando apuntes, es importante. Ustedes van a ver en todo este proceso, hay muchas imágenes y hay como bastantes colores. Entonces, esta es como una de las partes de la metodología de Learning One-to-One o Design Thinking también, que se basa en que la gente pueda aprender a través de imágenes, dibujos y colores. Entonces, los contenidos que vamos a ver hoy es cómo se contrasta la lectura en el mundo con el panorama nacional. Lo otro es que ustedes sepan la importancia de leer y cómo aprendemos a leer. Y lo último que vamos a ver, que es la última fase, son estrategias para la comprensión lectora. Entonces, esto es como lo que vamos a ver dentro de todo este proceso para que ustedes puedan como aprender. Entonces, vamos a comenzar ya con nuestra rutina de pensamiento. Como les decía, voy a utilizar varias imágenes. Este es un mapa de pensamiento. Normalmente se trabaja en Learning One-to-One estos procesos para que la gente aprenda a través de lo que más les gusta, ¿no? Puede ser como los canales diferentes, puede ser de forma visual en este momento, pero si estuviéramos en la presencia también estuviéramos escribiendo o a través de sonidos. Entonces, las rutinas de pensamiento se basan en aprender a pensar, a enseñar a pensar y a que tú también puedas dar una solución a un problema. Entonces, ¿para qué son importantes las rutinas de pensamiento? Porque eso, como adultos, primero nos previene el Alzheimer y como dentro del proceso educativo les puedes enseñar a tus estudiantes a que puedan resolver problemas y tener pensamiento crítico. Aquí también entra una palabra que se llama pensamiento divergente, que es tener varias soluciones a un mismo problema.
Entonces, vamos con esta rutina de pensamiento y lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué es lo que más les llama la atención de esta imagen? Y vayan escribiendo su respuesta. Revisen la imagen y les pregunto de nuevo, ¿qué es lo que más les llama la atención de la imagen? Y escriban su respuesta. Ya voy a ir leyendo los comentarios, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que más les interesa? Los colores, el mapa circular, las imágenes coloridas, los pictogramas, los niños con dibujitos, las imágenes, qué bonito. Ya, a la mayoría las imágenes, los colores, los gráficos, eh, modelos de conducta, las frases, la lupa, qué bonito. Ven, vamos entonces a ver esta parte de aquí, que son las preguntas que ustedes tienen que trabajar. Normalmente cuando trabajamos una rutina de pensamiento, hoy vamos a hacer un ejercicio práctico. Todo el taller está basado en rutina del pensamiento. Esto quiere decir que tiene muchas preguntas y a lo largo se basa mucho el proceso de design thinking o de learning one-to-one en a que la gente vaya interactuando. A pesar de que estemos en la virtualidad, lo importante es que el cerebro esté como trabajando para que no sea solo en una vía el aprendizaje. Entonces aquí ustedes me van escribiendo, ¿no? Que les llama más la atención los dibujos, los colores, que tiene como, que es como un cómic, un semáforo. Entonces esto se basa principalmente porque las rutinas de pensamiento, ¿qué es lo diferente que ustedes pueden ver cuando con nosotros comenzamos? Una clase, lo ideal es que siempre tenga como colores, que se vea llamativo y que sea amigable para el usuario. No importa si es que yo vi que tenemos niños desde 4 años, se pueden usar solo dibujos y si tienen personas de educación superior, yo soy actualmente docente de adultos, entonces yo uso mucho estas rutinas de pensamiento con mis estudiantes. Entonces estas les ayuda a poder captar mejor la atención porque exactamente como decía Mariana, es más vistoso porque tiene imágenes, si ven que hay letras cursivas y letras imprentas, se ve como muchas imágenes y está muy relacionado al proceso infantil. Entonces, todo lo que nos recuerde a la niñez siempre va a ser mejor recibido por el cerebro. Entonces, aquí vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué me sirve de esta imagen? Entonces, de nuevo, revisen de todo esto, ¿qué les sirve? Ahora no solo revisen qué les llama la atención, sino lean la información que tienen ahí o si creen que hay algo más que les sirve aparte de las palabras, y las imágenes, entonces también pueden escribir, ¿no? Como la estrategia, la metodología, la estructura. Recuerden que no hay respuestas buenas ni malas, entonces vayan escribiendo, ¿no? ¿Qué me sirve al ver esta imagen? Y sean como muy sigilosos, revisen desde el inicio hasta el final donde está la firma del autor que se llama Esther. Y vayan escribiendo sus respuestas. ¿Qué es lo que más les llama la atención de aquí? Ya la metodología, la secuencia, ¿ya qué me sirve? ¿Qué más les puede servir? La descripción del aprendizaje basado en proyectos, qué bonito, el pensamiento basado en la educación, el mapa circular, ahí donde están las ideas, los objetivos, el contenido es muy resumido y concreto, qué bien. ¿Qué más? ¿Qué más les va llamando la atención? Lo que dice Daniel tiene mucha razón, él dice que son muy comunicativas y sirve de mucho para comunicar con personas sordas. Bueno, en general se utiliza porque puede ser aplicado para varias personas, ¿no? Inclusive alguien que no sepa leer letras puede leer imágenes. Entonces esto como que ayudaría mucho que llegue toda la información. Recuerden que nosotros actualmente manejamos el modelo que más se está aplicando es el DUA, el de diseño universal. Entonces, este justo se aplica a modelos auditivos, visuales y kinestésicos. Entonces, si no saben qué es el DUA, anótenlo y después lo buscan cuando salgan de la clase, porque ese es el modelo que más se está aplicando actualmente en la educación que esté basado en necesidades educativas en base a todos los usuarios que nosotros tenemos. Las frases cortas, que está dirigido a todas las edades, qué bonito. Y de ahí lo último es que ustedes igual vayan respondiendo su respuesta y es que acabo de aprender con esta imagen.
¿Qué acaban de aprender en este momento en aproximadamente 5 minutos que hemos hecho este ejercicio? ¿Qué aprendieron con esto que están viendo? Que siempre habrá más de una estrategia para enseñar. Muy amable. Qué más aprendieron? Ya vayan revisando. ¿Qué acabo de aprender con esta imagen? No sé, puede ser el contenido, la metodología, la escritura, método de enseñanza, ¿ya? Veo, pienso y me pregunto. Qué bonito. Qué fácil poder hacer comunicación con el resto de participantes. Ya, hacer más visuales en nuestra enseñanza. Para no aburrirme, comprensión de textos para no aburrirme, me imagino que es. A mejorar las rutinas de pensamiento. Ya, muy amable, muchas gracias. Sigan respondiendo las preguntas mientras yo les cuento un poquito más de esto. Creo que es importante que ustedes entiendan que esta estructura, por si acaso, mi taller está elaborado en un modelo internacional que se llama 5 pasos. Entonces, en 5 pasos, y es una metodología ahorita que también estamos usando como Flipped Classroom un poco, como ya la parte presencial, porque ya venimos como con el bagaje que ya sabemos, y lo que hace los 5 pasos es que primero te enseña un enganche. Entonces, como enganche o rompehielo, ahorita estamos usando la rutina de pensamiento, que es lo más recomendado que se usa actualmente para que la gente empiece a pensar. Y cuando podemos pensar, podemos trabajar de mejor manera procesos abstractos como la escritura y la lectura. Entonces, acuérdense en que estos ejercicios que estamos haciendo ahorita, que son de preguntas abiertas, ayudan a que el cerebro se despierte y esté el estudiante más listo para poder tener la clase. Entonces, por eso es importante trabajar en una rutina de pensamiento. Y lo pueden aplicar en sus mañanas inclusive, como preguntándose cómo me siento, cómo me veo, qué puedo aprender hoy, haciendo una visualización. O sea, estas rutinas ayudan mucho a evitar el Alzheimer en adultos y en niños a tener una estructura clara para que cuando sea adulto ellos ya tengan la posibilidad de tener más respuestas a un mismo problema. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? Qué bueno, me alegro que les haya gustado los colores, la estructura, los conceptos. Entonces ahora sí vamos con esta parte se llama Introducción al Contenido Nuevo en metodología de 5 pasos. ¿Y qué significa esto? Que vamos a tener aproximadamente unos 10 o 15 minutos en donde yo les voy a mostrar varias actividades. ¿En qué se basa la metodología de Visual Thinking? Es que siempre van a haber muchos dibujos. Entonces, acuérdense que el primer proceso donde la gente aprende es a través de los ojos, de forma visual. Actualmente, ¿no? Cuando somos niños, es decir, en niveles iniciales, más o menos el aprendizaje debe ser el 86% de forma kinestésica. Los niños están moviéndose para aprender. Los adultos, como ya estamos un poco más adiestrados, entre comillas, no me gusta esa palabra, pero creo que es como la que más funciona para la educación tradicional, que es la que muchos hemos tenido, funciona muy bien la parte visual, porque es más probable que ustedes se acuerden de la imagen que de mi voz, inclusive de que se acuerden de los dibujitos, de cómo está hecho este cómic, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entender un poco de la percepción de los países en donde se lee más. Lo mismo, vamos a seguir con varias preguntas. Entonces, aquí les voy a invitar a que revisen los países en donde se lee más horas a la semana. Recuerden que la media mundial, es decir, la gente en promedio lee 6 horas y media. Hay países más altos como la India que leen 10 horas y media, 10 horas con 70 minutos, y hay países como Polonia que lee 6 horas y media, ¿no? Entonces, lo mismo, voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que más les llama la atención de estos datos? Ahora ya no nos vamos a fijar en las imágenes porque estamos en un nivel diferente. Entonces, fíjense en los datos y respondan esta pregunta. ¿Qué es lo que más me llama la atención de los datos? Vayan respondiendo.
Ya, entonces voy a comenzar a leer sus respuestas. Entonces aquí dice que hay datos que son concretos, que no están en Ecuador, que Ecuador no aparece, no existe ningún país de Latinoamérica. Eh, la diferencia entre China y Hong Kong, el tiempo que invierten en autoeducarse queda excelente, ya. ¿Qué más dicen? Que la cifra corresponde a una población numerosa de la India, por ende más personas leen, ya puede ser, este es un supuesto o no sabemos si es que sí es cierto. La ausencia de nuestro continente, no hay países de Latinoamérica. Bueno, vayan nomás respondiendo, ¿no? Por si acaso, no se vayan a asustar si es que hay momentos en donde nos quedamos en silencio. Generalmente para poder aprender a pensar, necesitamos como que el resto del proceso esté como silencioso y ustedes puedan trabajar mejor sus neuronas, hagan mejor conexión neuronal para que den como más respuestas al proceso. Por eso, si es que en algún momento ustedes hacen una pregunta y se dan cuenta que su estudiante se está demorando en responder, es en realidad porque está buscando la información en su cerebro y eso no está mal. Entonces, bueno, sí, efectivamente, como mencionaban muchos de ustedes, los países de Latinoamérica, recuerden que lamentablemente nosotros, existen muchos países que están en desarrollo que le invierten mejor a su sistema de educación, ¿no? Entonces, también la lectura nace desde el hábito. Entonces, ya les voy a contar más adelante desde cuando ya estamos listos para leer. Sé que hay muchos profes de educación inicial, pero es importante que tomen en cuenta que aquí los modelos políticos, el modelo educativo está basado mucho en que la gente pueda pensar. Y ustedes dirán cómo la India, si no es un país en desarrollo, lee tanto. Es en realidad porque como ellos no tienen tantos recursos y no tienen a veces acceso a varias cosas, sí tienen al menos acceso a un libro. Entonces esto se vuelve como una parte recreativa. Y hay otros países como la China que ellos manejan metodologías que ya son abiertas. Entonces hay procesos que son como ya se trabaja tecnología, inclusive ingeniería desde la escuela. Entonces es más fácil que los estudiantes puedan aprender a leer y piensan, que es una cosa que no pasa en Latinoamérica. Lamentablemente nuestro sistema político y educativo en muchas veces nos enseña a obedecer y no tanto a pensar. Entonces, por eso es que lamentablemente nosotros no tenemos el hábito lector, lo primero, y lo otro es que tal vez por hábito no aparece. Y recuerden que nosotros tenemos como varios lugares que son rurales, que sus padres son analfabetos. Entonces, al tener padres analfabetos es más complicado que tú transfieras esa información. La escuela a veces no se basta con que tú le des 2 horas de lectura en la semana o en el día, si es que tú ves que en tu familia esa no es una necesidad importante, porque tal vez tu necesidad está hacia trabajar en el campo o tus papás no te pueden dar el correcto acompañamiento. Inclusive, debido al COVID, hay estas estadísticas, estas no son actuales, pero ya vamos a hablar un poquito del Ecuador, eh, que lamentablemente por lo menos el 25% de niños de las localidades rurales han tenido que dejar la escuela. Y hay datos importantes que menciona el UNICEF, que dice que solamente de todo lo que nosotros hemos dado en toda la virtualidad de este año, el estudiante nada más va a poder recolectar del 25 al 28% de lo que han aprendido. Entonces es importante tomar en cuenta cuando regresemos a la presencia lo importante de estos hábitos, ¿no? El hábito lector, los hábitos que son como de estructura y modelado, es decir, desde que los estudiantes se levantan hasta estructuras y hábitos de pensamiento, hay que volver a retomar para que ellos se pueda disminuir un poco la brecha de lo que se ha causado debido al COVID. Entonces, aquí tenemos otra imagen. Esta, si ven, también es como una infografía. Esta ya tiene datos distintos y tiene datos estadísticos, tiene como otra estructura, tiene otro lenguaje. Entonces, aquí la pregunta para esta infografía sería como, ¿de qué me doy cuenta al revisar todos estos datos? Y ahora fíjense mucho en los datos, ¿no? Es importante la lectura de datos porque recuerden que dentro de nuestra taxonomía no sé si ustedes usan la taxonomía de Bloom, me imagino, yo estoy usando actualmente la taxonomía de Marzano, que habla mucho de los procesos ya un poco más asociados a las emociones. Significa que ustedes ahorita están pasando del proceso de analizar, sistematizar, crean contenidos y después ustedes crean conceptos.
Entonces, esto es importante porque de esta manera aprendemos a pensar y en general nuestro cerebro trabaja así. Entonces, nuevamente la pregunta es como, ¿qué me estoy dando cuenta al ver estos datos? ¿De qué se dan cuenta? Y vayan revisando todos los datos y vayan escribiendo sus respuestas. Ya voy a ir revisando las respuestas. Entonces, aquí dice Lourdes que los hombres leen más que las mujeres, eso es lo que más le llama la atención, que el factor tiempo, que, que no es el factor tiempo la principal razón por la que la gente no lee, sino la falta de interés, que el periódico es más leído que los libros, ya los ecuatorianos leemos más el periódico que los libros de interés científico, las personas solteras son las que más leen, el hábito de la lectura se forma en los hogares y con el ejemplo. Si tus padres leen, por ende los hijos lo harán. Muy amable, muchas gracias. Creo que todos leemos diariamente sea un comentario o noticia. Ya, muy bien. La falta de interés se debe a que no tenemos el hábito de la lectura. Eh, bueno, sí hay como un fuerte porcentaje, ¿no? Aquí hay como que contrastar estos datos con la realidad y hay como que tomar en cuenta partes importantes. Primero, con lo que decían respecto a la falta de interés, recuerden que es importante que, sí, como lo mencionaba alguien en el chat, el hábito lector debe nacer desde casa. ¿Y cómo se trabaja el hábito lector desde casa? Dirán ustedes, si yo no tengo tiempo para leer con mis hijos, esto es como muy difícil. Lo importante aquí es como el tiempo de calidad antes que la cantidad. Entonces, hay como, si ustedes tienen niños pequeños en casa, están a cargo de un pequeño, inclusive ustedes, ¿cómo se puede trabajar? Generalmente se trabaja comenzando por 5 minutos, ¿no? Acuérdense que aquí es más como el tiempo de calidad antes que la cantidad. Y se comienza obviamente por la lectura de imágenes, alguien sí decía, ¿no? Como que podemos leer lo que está afuera, y así de a poquito los niños van a comenzar a leer sin sentir presión, porque lamentablemente en la escuela, al crear este proceso de lectura y escritura que sea tan forzado, hace que nosotros no queramos aprender a leer, cuando en realidad el proceso de lectura nos lleva más a un proceso de entender más vocabulario, de poder entender mejor los conceptos, inclusive de conocer otras cosas que no las imaginábamos. Y en especial se pide que un adulto lea con los niños y que se note que el adulto está disfrutando de este proceso de investigación o de la lectura nada más como por curiosidad, ¿no? Y sí, lamentablemente la gente actualmente lee más periódicos, tal vez porque es más barato que un texto, y también porque no hay la necesidad, ¿no?, de libro. Recuerden que el proceso de leer un libro o un cuento siempre se va a vincular a lo emocional. Entonces, si es que ustedes quieren como trabajar en base a la lectura con sus estudiantes, generen un vínculo emocional. Es importante que de verdad sea como el libro que va a abanderar este año este proceso, ¿no? Porque sabemos que me voy a inventar, todos estamos como pasando desde el inicial, como el cambio de dientes, que ya pasa más o menos a los 8 años. Entonces voy a buscar un libro que sea justo sobre alguien que está cambiando los dientes, ¿no? O un adolescente, que generalmente hay como estas novelas románticas y leemos como un poco todos los días. Y si es que eres adulto y necesitas como ayuda o hay algo que te interese, como que puedes trabajar en base a eso. Y si es que de verdad te cuesta mucho, hay varias formas de comenzar a trabajar la lectura. No necesariamente tiene que ser un libro, puede ser como a veces una revista científica o un podcast, o inclusive puede ser como infografías como estas que tenemos aquí, ya hay mucha información.
Lo principal es que podamos entender cuáles son como nuestros procesos de aprendizaje, nuestros canales de aprendizaje principales. El, Obviamente, lo ideal, yo generalmente recomiendo trabajar en un texto físico, porque es más sencillo cuando no tienes el hábito lector. Y es como algo que te va a unir. Lamentablemente, bueno, si tienes una tablet también como que sería bueno. En la computadora es un poco más complicado porque acuérdense que por la virtualidad casi que pasamos, no sé, en el caso de ustedes, a mí a veces me pasa que tengo que pasar 12 horas en la computadora y si es que yo tuviera la facilidad de leer un libro y no tanto en la computadora sería más fácil porque obviamente los ojos están cansados, ¿no? Entonces, como que traten de ver qué es importante para ustedes y qué les hace como más feliz, ¿no? ¿Qué necesitan para este proceso? Recuerden que aquí dice que Daniel que tiene una hija de 17 años y le encantan los libros físicos. Sí, es que es lo que yo les digo, ¿no? Generalmente se crea un vínculo emocional al tener el objeto cerca. Entonces, lamentablemente, como nosotros no tenemos la cultura de regalar libros, que sí existen en otras culturas más europeas, que es como que mi abuelito me regale un libro, obviamente lo voy a leer porque es mi abuelito y lo quería mucho. Yo personalmente les cuento una cosa, que es que yo aprendí a leer a los 4 años porque mi mamá me regaló un libro que era un diccionario con ilustrado y mi abuelo me leía todas las tardes y yo recuerdo eso como con mucho cariño. Si yo pudiera poder regalar eso a otro niño, yo sí creo que sería como un buen regalo. Y leerle, ¿no? Como todo el tiempo palabras diferentes. Qué significa xilófono, qué significa abaco, y después como ir creando oraciones y ya contextualizarlo ya a la estructura, para que cuando ya tenga que trabajar en libros científicos o revistas científicas no sea tan doloroso porque ya tengo esta estructura de haber trabajado primero con imágenes grandes y después trabajar ya netamente con palabras, que es lo que más nos aburre generalmente. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Sí, lamentablemente aquí en el Ecuador la gente no lee, pero eso no significa que no pueda aprender a leer, ¿no? Todo el tiempo estamos deconstruyéndonos. Así que, bueno, entendiendo que la lectura es un proceso en donde primero se percibe desde la comprensión, se percibe y se puede comprender ya cuando estás listo para escribir, ¿no? Y hay como una cosa importante, nosotros leemos a través de la vista, la escucha y el tacto. Recuerden que tenemos que basarnos como en todas las diversidades, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez yo no sea tan bueno como viendo, pero sí escuchando o tal vez tocando. Por eso es tan importante que sepamos cómo son nuestros canales de aprendizaje para de ahí sí poder cerrar como todo el proceso. Entonces, de aquí viene como esta siguiente pregunta. Sí, bien Patricia, hay que pensar como en las inteligencias múltiples. Ahora hay un montón según Gartner. Antes decía que solamente había 8, después había 9 y ahorita están en disputa para ver si se hacen más inteligencias múltiples. La figura que tienen a la izquierda, revisen la palabra que primero se les viene a la mente. ¿Cuál es la que más les salta? Y escríbanla en el chat. Entonces vayan ahí escribiendo qué es la que más les llama la atención. Para ustedes, ¿qué es leer? Ya, bueno, Patricia dice aprender, ¿ya? A soñar, qué bonito, ¿cuál más? Vayan revisando, hay como varias palabras. Ya, placer, descubrir el mundo, crecer, evolucionar, muy amable. Descubrir, dicen también tomar decisiones, detener el tiempo. Ven, tenemos como varias cosas que se van abriendo como en la mente desde lo que significa aprender, ¿no? Entonces esto es como bien importante que ustedes se lo crean, porque nosotros a ser la persona que está como apoyando al aprendizaje, tenemos que tener como esta visión clara y estar convencidos de que de verdad la lectura puede cambiar el mundo, ¿no? Y transformar a las personas, alimentar al alma, descubrir otros mundos, crecer, soñar, poder reír. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué es tan importante el proceso lector. Y de dónde nace el proceso lector, ¿no? Porque tal vez ustedes digan, sí, es muy difícil ahora que ya los alumnos solamente pasan en su computadora o tal vez pasan solo en los videojuegos por la necesidad de estar solos. O bueno, hay como un montón de cosas por las que a veces decimos que no leen, ¿no? Pero yo creo que sí se puede como comenzar a trabajar justo en el hábito
lector. Entonces, ¿cómo se trabaja para poder crear este proceso lector ya cuando eres niño? Es más fácil. Es como un hábito, tú lo trabajas 21 días y es más sencillo. Entonces, desde los 3, generalmente hasta los 8 años, 7, que es el primer septenio, según como dice Waldo, este es el proceso en donde nosotros estamos haciendo toda la educación primaria. ¿Qué significa esto? Estamos enseñando a los niños a caminar, a escribir, cambian sus dientes y trabajan mucho sobre el modelado. Esta es la parte en donde está como el núcleo de todo. Por eso es tan importante la educación inicial, ¿no? Que acompañemos al proceso. Y aquí entra mucho el proceso lector a través de imágenes de juegos, de la magia, de poder reflexionar, de poder reír. Y es bien importante trabajar justo lo que hablamos al principio, que es a los hábitos de la mente. Ya cuando ya entra el segundo septenio, es decir, cuando son adolescentes, es importante trabajar desde un modelo en donde se le deja al estudiante la posibilidad de poder decidir. Lamentablemente en la educación secundaria no tenemos mucho tiempo para poder decidir siendo adolescentes. Entonces es importante que se pueda trabajar este proceso de decisión y que los estudiantes tengan la posibilidad de trabajar sus mentalidades fijas y sus mentalidades de crecimiento. ¿Qué significa esto? Hay como esta propuesta en donde se menciona que tú a los 16 años estás listo para tener una postura política. Recuerden que en la educación sí se mantiene una postura política. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo yo me veo frente al mundo? Y para eso yo tengo que tener herramientas y poder leer, bueno, leer todo, ¿no? Y poder discriminar qué es bueno y qué es malo, para que cuando yo ya llegue a mi vida adulta, yo pueda poder tomar decisiones sin que haya un adulto a cargo, poder consolidar la información, discriminar, hacer disertaciones, dar un debate, tener mejor comprensión lectora, inclusive hablar de otra manera, ¿no? Entonces, como que podemos ir trabajando así. Entonces recuerden, ¿no? Cuando son niños trabajamos 21 días del hábito lector, de varias maneras que vamos a hablar en un ratito. Y si eres adulto y no tienes el hábito lector o eres adolescente y quieres comenzar a trabajar el hábito lector, te toma 45 días. Es como ir al gimnasio. El día 1 tal vez va a ser aburrido, el día 5 te va a doler un poco, pero ya al día como 15 se puede trabajar mejor, porque recuerden que aquí estamos haciendo, rehabituando. Aquí no existen como los malos hábitos, no existe la palabra mal hábito, sino eso sería un vicio, sino como rehabituar. Entonces, si es que tenemos una lectura diaria, nos puede ayudar mucho a trabajar 45 días y a poder mejorar nuestro proceso de pensamiento. La lectura siempre está alineada con el pensamiento y con las preguntas abiertas. Entonces, yo invitaría a que todos empecemos desde los cuentos, porque los cuentos tienen mucha magia. Y esto nos da la posibilidad de poder volver a crear, que es lo que a veces nos olvidamos. Y es divertido, tiene un montón de dibujos y tiene pocas palabras. Entonces es más fácil leer un cuento que te demoras 10 minutos a leerte un libro, una revista científica que tal vez no puedas entender. Entonces aquí vamos como esta parte que ustedes ya ven cómo estamos aprendiendo a leer. Muchos de ustedes ya leí que eran como profesoras de la básico, del inicial. Entonces es importante entender que uno está listo para aprender a leer a partir de los 3 a 4 años. Entonces, ¿cuándo aprendemos a leer? Cuando ya hacemos este movimiento de la pinza, ¿no? Esto nos ayuda a entender que ya el cerebro está listo, tiene la suficiente madurez cerebral como para poder aprender a leer y escribir. Entonces, esto ayuda mucho. ¿Cómo se comienza? Nunca se comienza desde el papel, sino desde las imágenes y desde lo que vemos en el ambiente. Entonces, los niños comienzan a leer objetos, comienzan a leer nuestras fracciones, nuestro rostro. Entonces, se fijan si es que estamos felices, si estamos tristes, discriminan los colores primero. Eso también es aprender a leer, están leyendo en el ambiente. Y después como que trabajan desde la intuición y ya comienzan a garabatear y ya están como listos para aprender ya la escritura, ¿no? Pero lo importante es que les enseñemos más vocabulario y esto puede ser hasta cuando tú seas adulto, o sea, cuando ya somos adultos podemos trabajar mucho este hábito, ¿no? De aprender como palabras nuevas y tratar de aplicarlas a nuestro contexto, aunque suene difícil, una palabra que sea difícil, así que podamos como trabajarla diariamente y esto ayuda a que nosotros tengamos un proceso mental mucho más elevado, que podamos hacer metacognición. Para los que no saben qué es la metacognición, es el proceso más elevado de pensamiento. Significa que tú ya pasaste
desde identificar, que es el verbo favorito del ministerio, pero nosotros no solo identificamos, sino también como discriminamos, analizamos, sintetizamos, después de sintetizar comenzamos a crear conceptos y después hacemos el proceso de metacognición, es decir, cómo esto que yo aprendí puede ser aplicable a la escuela, puede ser aplicable a la vida, puede ser aplicable en mi casa. Porque si es que no se da el proceso de metacognición en el cerebro, la verdad es que no sirvió de nada ni la clase, ni no es como tan importante para el cerebro y lo olvida. Por eso es que muchos de nosotros, si es que yo les pregunto cuál es su principal recuerdo de infancia, tal vez se acuerdan de los juegos de la escuela y no tanto de la profe cuando estaba dando clases. Porque generalmente el proceso de metacognición pasa cuando tú le unes una emoción con un concepto y ahí es cuando se vuelve importante. Entonces, muchos de ustedes recordarán a sus profes por cómo fueron con ustedes y no por lo que decían. Entonces, es importante como justo trabajar esto, ¿no? Acuérdense, como en escalera. Si es que, para que más o menos me entiendan, si quieren pueden anotar, yo estoy hablando ahorita de la taxonomía de Marzano, que es una escalera de pensamiento, que es como las personas aprendemos en general todo, no solo a leer, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos cualquier concepto, ciencias naturales, sociales, matemáticas, porque es un mismo concepto general, entonces siempre aprendemos identificando, analizando, sintetizando, creando, de ahí hacemos el proceso de metacognición que está relacionado con las emociones y ahí ya podemos como autorregularnos. Este es un nivel que generalmente pasa cuando los niños tienen la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, esto es como importante que lo revisen ustedes. Entonces, trabajen mucho en sus escuelas o en sus clases, revisen cómo se puede aplicar la escalera de la escalera de la taxonomía de Marzano. Se llama, es con doble Z. Los voy a escribir aquí. Solo búsquenle con una Z o con doble Z. Entonces, la taxonomía de Marzano es ayuda. Generalmente trabajábamos antes con la taxonomía de Bloom, pero la de Marzano habla mucho sobre la autorregulación, que a mí me gusta más porque eso te ayuda a entender cómo las personas pueden vincular sus emociones, que es una parte tan importante para el desarrollo de una persona. Ajá, Robert Marzano, justo Cristina. De ahí, bueno, vamos a ver en esta parte. Ya tenemos aquí, muchos de ustedes ya deben saberse esto, que son como los canales de aprendizaje, ¿no? Que es cómo procesamos y recibimos información. Es importante que tomemos en cuenta esto para nosotros mismos y para nuestros estudiantes y para cualquier otra persona, mi pareja, mis amigos, porque de esta manera puedo comunicar mejor las cosas. Entonces, tenemos como tres formas, de forma visual, que es básicamente como con los ojitos, como ven aquí, de forma kinestésica, son las personas que abrazan, son más expresivas, bailan, les gusta mucho bailar, y las personas que son auditivas, entonces necesitan como silencio para estudiar, generalmente ponen como música, se les hace más fácil recordar las letras de las canciones porque las están escuchando. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es el canal en el que yo aprendo, es más fácil que yo pueda como empatizar con el otro y también enseñarles otras cosas, ¿no? Entonces, revisen esta parte y cada una vaya revisando en cuál se siente más identificado. Entonces, está ahí el visual, el kinestésico y el auditivo. Escojan ustedes, acuérdense. En el visual es como básicamente ver imágenes. Y como aquí ven esta infografía, se les hace más fácil recordar esto. Kinestésico, que a ustedes les gusta cómo moverse, estar bailando, les va mejor con estas actividades de movimiento, juego, coordinación. O el auditivo, que es como el que escucha más música, se acuerda de las canciones, te acuerdas con claridad todo lo que decía, inclusive en tus sueños, cuando sueñas tienen sonidos de la naturaleza. En el visual es una cosa interesante porque tú tienes sueños y te acuerdas cuando te levantas la imagen claramente, ¿no? Cómo era el sol, cómo estaba en dónde estabas, si estabas en el bosque. Entonces, esto nos ayuda primero a entenderme a mí, porque cuando yo sé cómo aprendo, yo soy más fácil, yo soy mejor para poder enseñar cosas. Porque recuerden que nosotros, siendo un profesor o un docente en el nivel que estés, es más fácil que tú te enfoques en cómo puedes tú dar más fácil la información, porque eso te va a hacer más feliz. Y eso va a hacer que tu comunicación con los estudiantes sea más armónica. Entonces, me voy a inventar si eres más visual y haces muchos cuadros,
y le pones muñequitos y eso te hace feliz, es más fácil que los estudiantes vayan aprendiendo desde este proceso, ¿no? En cambio, si es que te gusta irte al patio y jugar y moverte, los niños van a sentir que están felices. Esto pasa en los niveles iniciales. Yo no sé por qué no pasa en los niveles superiores. Sería maravilloso trabajar en bachillerato y que la gente también esté jugando afuera, porque uno nunca deja de jugar. O auditivo, que puedas como escuchar un podcast y de ahí sacar como un informe y mandarles a los estudiantes, ¿no? Entonces aquí veamos cómo tenemos. Aquí sí hay gente kinestésica, qué bonito. Hay auditivos, visuales, kinestésicos. Ah, qué bien, sí tenemos gente kinestésica. Me alegro mucho. El, en general, los niños tenemos, cuando somos niños, nuestro proceso principal es el kinestésico. Por eso se han fijado que los niños son muy abrazadores, están sorprendidos con el mundo, les encanta estar sin zapatos. Entonces, ese es el primer proceso de conexión ellos que tienen con el otro a través de tocarse. Lamentablemente, como les decía, ¿no? La escuela a veces como que nos va rompiendo estas estructuras y nos hace que nos hagamos más lineales y por eso es que a veces nos vamos como por los otros canales. En general tenemos los tres, pero hay uno que es de preferencia. Entonces, como les mencionaba, aquí voy a hablar un poco del DUA, que es el diseño del modelo universal, y ahí se habla de estos tres canales. Entonces, cuando hablamos de estos tres canales, significa que cuando tú haces una clase, para que sea bastante inclusiva, inclusive para ti. Bueno, si es que eres para ti, tú trabaja con tu mismo canal. En mi caso, yo soy más kinestésica, entonces yo hago cosas que me hagan feliz porque soy más kinestésica en ese sentido. Pero cuando tengo que dar mis clases, sí tengo que pensar en todos mis estudiantes, ¿no? Porque tal vez muchos de ustedes les guste más escuchar mi voz, o a algunos les gustará más ver estos dibujitos, o a algunos les gustará estar en movimiento. Ahorita por la cantidad de personas es como difícil trabajar en movimiento, pero sí les invito a que vayan escribiendo. Entonces ahí al menos como que vamos interactuando. Entonces es importante que cuando ustedes hagan clases efectivas sobre lectura o sobre cualquier tema, manejen estos tres modelos. En cualquier momento de la clase pueden trabajar el modelo DUA. Entonces, cuando trabajamos con el DUA, ustedes, por ejemplo, me voy a inventar, al inicio, como yo les dice, muestro un visual. En la mitad de la clase les hago escuchar una partecita o solo el video de algo. Y al final, aunque sea les digo a los estudiantes que aplaudan o que hagan una rutina práctica. Y esto ayuda mucho a que los estudiantes puedan enfocarse en lo que más les funcione, no solamente en lo que a mí como profe me funciona, sino que sea útil para ellos. Yo me acuerdo que tenía un profe una vez, hace algunos años me mencionaba que, que si es que está en Google o está en YouTube, tengo que cambiar mis clases, porque ellos pueden aprender más fácil así. Entonces creo que aplicar justo el DUA en procesos de aprendizaje les va a funcionar muchísimo aplicando el modelo visual, kinestésico y auditivo. Sea esta la materia que sea, puede aplicarse desde inicial en, no sé, pues en la parte del teatro o en los rincones hasta el bachillerato cuando yo doy emprendimiento y gestión. O inclusive yo a mis estudiantes también trabajamos con el DUA porque es importante que los profes, yo trabajo con profes actualmente, sepan cuál es su proceso de conexión con su canal y esto puedan aplicarlo en sus clases, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes trabajen en esto. Y ahora sí, después de haberles dado como este trabajo, vamos a ir a las estrategias de comprensión lectora. Entonces, bueno, la primera que tenemos es identificar la estructura de la historia. Y esto se basa a la comprensión. Ya, por si acaso, entre paréntesis, ustedes tienen unas palabritas. Ese es la taxonomía de Marzano, nuevamente. Este es el nivel de comprensión que vamos a trabajar. Ya, ¿y cómo identificamos la estructura de la historia? Al inicio es súper fácil porque la historia tiene como la introducción, el desarrollo, el nudo y el desenlace. Cuando tenemos claridad sobre esto, lo ideal es que ustedes aprendan o pidan a sus estudiantes que identifiquen partes importantes, ¿no? Y esto se hace lo mismo que les mencionaba hace un rato, con preguntas abiertas sobre el cuento, sobre los personajes, sobre el ambiente, sobre la acción que estamos haciendo, porque lo ideal es que cuando el niño identifica, está identificando, él comprende. Entonces, automáticamente es como ven en este dibujito, es como explorar. Entonces, todo, como yo les dije hace un rato, ¿no? De todo esto que vimos, ¿qué comprendiste?
¿Qué pudiste darte cuenta? ¿Qué te sirve y qué no? Hay unas estructuras que se llaman las partes del todo. Esa sí no la puse en esta presentación porque nos demoraríamos mucho en explicarla, pero pueden buscarle. Las partes del todo es básicamente como un mapa conceptual gigante en donde los niños van llenando con dibujitos o con palabras cuál es la introducción, qué es el desarrollo, qué sí es ese concepto, qué no es. Entonces tiene como una plantilla en donde ustedes pueden ir llenando para que el niño vaya comprendiendo, o el estudiante en general, hasta un adulto pueda comprender cómo está hecho un proceso. Inclusive las partes del todo se puede utilizar para un método de investigación si es que en algún momento ustedes desean hacer un artículo científico. Se parte mucho de este cuadro de las partes del todo porque es como separarle a la historia para después volverle a unir y que los niños comprendan. Ya les digo, ¿no? O los adultos. Estas estrategias las vamos a hacer durante el proceso lector y también las puedes hacer después del proceso lector. Lo ideal es que vamos a imaginar, primero comenzamos como con una lectura, yo me voy a inventar que es un cuento y de ahí les mando a identificar. Y después para que ellos hagan un trabajo grupal, pueden ser grupos pequeños o puedes hacer trabajo individual, les mandas a que hagan, por ejemplo, las partes del todo. Entonces ya tienes tu clase armada. Lo mismo si es que es un concepto, ¿no? En general, y me voy a inventar, vamos a ver vamos a trabajar sobre las figuras geométricas, porque estamos leyendo también, ¿no? Entonces los niños entran a la clase, revisan como la estructura de las figuras geométricas, qué significa, qué vieron, y se van nuevamente para que ellos vayan a trabajar las partes del todo en su casa. Marco, si quieres, búscale en el internet, en Google, se llama Las partes del todo, así se llama el mapa conceptual, Las partes del todo, y ahí te sale. Entonces, pueden buscar que las partes del todo significa como desarmar una estructura. Entonces, ustedes van a fijarse que si es que buscan en Google, les sale un cuadrito. Y esta sería como la primera de identificar la estructura de la oración. La otra se llama pregúntale al texto y esta se basa mucho en interpretar porque es importante que nosotros cuando ya podamos comprender, podamos crear interpretaciones. No importa la calidad de interpretación que tengamos. Desde los 4 años las personas pueden interpretar hasta los 99 años, hasta nuestro último día de vida. ¿Y para qué nos sirve interpretar? Es para poder entender qué sí es cierto, qué no es cierto. Entonces aquí se trabaja mucho la palabra inferencia, es decir, como qué sí es y qué no es. Entonces aquí se trabaja mucho en ayudar a pensar de forma activa, entonces estamos igual como pensando, ¿no? Y se hacen preguntas abiertas, entonces lo mismo, me voy a inventar que estamos revisando un cuento. Entonces en el cuento siempre como que decimos, para brindar un propósito a la lectura, ¿no? ¿Qué fue lo que más me gustó de lo que vi? Ahora revisa nuevamente el texto y presta atención en lo que dice María en el texto. De ahí les dices como, a ver, ahora que ya revisaste este contenido, ¿a qué otro cuento te parece que se parece? ¿O qué final hubieras querido como tú hacer? ¿O para ti qué significó este cuento en tu vida? Porque acuérdense en que siempre que hagamos esto, hay que alinearlos a la vida personal y enganchar con una emoción. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué te pareció? ¿Qué le mejorarías? ¿Te recordó algo que ya te haya pasado en tu vida personal? Si tú fueras María, ¿qué te gustaría que pasara en la historia? Entonces eso hace que el estudiante tenga que crear, interpretar y volver como a reescribir la historia. Y esto ayuda a que tengamos más posibilidades de poder crear más vocabulario, de poder mejorar nuestro nivel como de estructura de pensamiento, porque a través de la lectura, acuérdense, va releyendo, ¿no? Este es un ejercicio que pueden leer y volver a leer el mismo libro. O leen un texto chiquito y lo vuelven a leer al inicio de la clase y al siguiente día para ver si es que tenemos como más interpretaciones y haciendo preguntas a un texto, inclusive si quieren trabajarlo como proyecto lector, cada día este cuento tendría que tener una pregunta abierta y que cada uno conteste lo que piense. Recuerden que para que el proceso de lectura sea amigable y en general todos los procesos que tengan que ver con pensamientos sean amigables, tienen que primero ser preguntas abiertas y que sea un espacio como un espacio seguro para poder mencionar todo lo que nosotros pensamos. Y lo otro es como entender que todo el mundo tiene su verdad. O sea, aquí no hay ni respuestas buenas ni malas, solo son respuestas porque es lo que viene desde mi inconsciente,
desde mi historia de vida. Entonces, así se crea como el proceso lector, a través de la emoción, acordándome que mi profe sí me aceptaba cuando yo decía estas cosas, ¿no? Yo tengo como una voz, tengo presencia en este grupo. Entonces es importante porque me imagino que sería difícil que creemos como vínculos si es que estamos juzgando, ¿no? O interpretando mal o justificando lo que el otro dice. Entonces es importante como justo trabajar en esto, en base a preguntas abiertas, como les mencionaba, siempre vinculando una emoción y trabajar como una pregunta que sea como de más preguntas para pensar. Ustedes siempre como que piensen preguntas que no tengan respuesta ni sí ni no. O sea, ¿te gustó la historia? No quedaría aquí, porque es una respuesta cerrada. Entonces, más bien sería como, ¿a ti qué te gustaría, qué te hubiera gustado que hagan, no? Entonces, aquí estoy, dice, en lo práctico, los alumnos son más participativos y realizando preguntas se quedan más rápido. Lo que leen y así trabajan más activos. Bien, Luisa, sí, es cierto. Lo ideal, acuérdense que en los procesos educativos, los adultos, nada, bueno, en general, los mediadores, nada más somos como los que apoyamos al aprendizaje. Yo ahorita tengo que hablar más, pero si estuviéramos en la presencia, serían ustedes los que estén como haciendo un ejercicio práctico sobre el texto porque en general en la metodología de 5 pasos, en realidad el profesor solamente habla el 25 al 35% de la clase y los estudiantes van experimentando para que ellos puedan crear contenidos. Entonces es importante que ustedes como que lo vayan ahí chequeando también si en algún momento quieren aplicar metodología de 5 pasos, porque esto primero va a aliviar su garganta y va a hacer que los niños aprendan a pensar de forma diferente, entendiendo que la escuela es un espacio de diálogo y me refiero a escuela a cualquier proceso educativo como el que estamos teniendo ahorita, que es horizontal. Yo no soy más ni menos que ustedes, igual que si estuviera con niños de 4 años, ¿no? Cada uno tiene como sus conceptos y tiene como su verdad. De ahí tenemos esta parte que es organizar gráficamente. Esta a mí me gusta muchísimo porque este verbo está relacionado a reacción, así, porque ya vamos a ir como creando cosas. Entonces aquí vemos como un organizador gráfico, este es nada más, normalmente ya se trabajan organizadores gráficos cuando yo ya leí, ya puedo interpretar y puedo recrear o puedo crear un final diferente, ¿no? Entonces es importante que ustedes vayan tomando en cuenta esto porque esto se puede aplicar en todas las clases. Igual, en todas las materias no necesariamente tiene que ser lectura ni en la parte de humanidades, porque los estudiantes tienen la posibilidad de pensar y de tener mejores conceptos en cualquier materia. Entonces tenemos como esto de crear mapas conceptuales, mapas mentales y la que más me gusta a mí, que es visual thinking. Entonces, la primera pregunta aquí, y es la que necesito que escriban en el chat, es de estas tres, ¿cuál no conocen? ¿O cuál no he escuchado? De todas estas que tienen aquí, ¿cuál no han escuchado? Revisen ahí, miren cuál no he escuchado, cuál no sé. Ya, ya, Patricia dice que todas son conocidas, ya, chévere, muy amable. Y ahí, bueno, la mayoría no ha escuchado Visual Thinking. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Es bastante divertido. Entonces, bueno, algunos no han escuchado mapas mentales también. Entonces, tenemos la primera, y ustedes dirán cuál es la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental, ¿no? Lo primero, aquí les tengo el ejemplo de un mapa conceptual, y esto también va a servir mucho para la lectura porque ya nos ayuda a darle como una estructura de qué se trató la historia, ¿no? Entonces vamos a imaginar como la historia del perfume, de un cuento, ¿ya? El perfume o crimen y castigo. Entonces, lo importante de los mapas conceptuales es que siempre se trabaje en jerarquía. Entonces, pueden ser de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, y que siempre tienen como las partes importantes, ¿no? Como el concepto, la clasificación. Entonces, ustedes van a darse cuenta, ¿no? Como esto es lo importante. Conceptual viene de concepto, entonces siempre tiene que tener el concepto y los bracitos que serían como las clasificaciones o la división. Y eso es como lo más importante que tienen que tener en cuenta. Ustedes pueden inventarse también mapas conceptuales
También la espina de pez, el mentefacto precategorial, que ya son como más complicados, también se usa como mapa conceptual y puede servir principalmente para trabajar ya procesos más de comparación, para que puedan entender como las ideas principales, las ideas secundarias de una historia o de un texto. Entonces, esto es lo importante dentro del mapa conceptual. Los mapas mentales, a mí me gustan también, principalmente porque tienen dibujitos. Y todo lo que tenga dibujitos y tenga color, a mí me gusta mucho. Porque son más abiertos. Estos son de creación libre, entonces en los mapas mentales no existe una estructura fija. Lo que sí siempre tiene que tener es el título y las partes que sean importantes para cada uno de ustedes. Entonces, supongamos que en el mapa mental yo quiero poner, bueno, puede ser el título, puede estar arriba, abajo, en la mitad y tiene bracitos. O puede estar dibujado en medio de una hamburguesa, por ejemplo. Entonces, en la hamburguesa vamos a hablar de la comida chatarra, y en las ideas principales van en la carne, las ideas secundarias van en la lechuga, las conclusiones van en el pancito de abajo. Entonces, ven, este es como un mapa mental, está como abierto a la imaginación y, y normalmente se puede trabajar mucho cuando ya has trabajado bastante la imaginación. Los niños son buenísimos para hacer mapas mentales. Yo siento que más bien a los adultos a veces nos cuesta hacer mapas mentales porque a veces nos dicen que no nos inventemos cosas. Y este es mucho de inventarse. Entonces, inventarse es bueno, porque claro, el proceso de creatividad aparece cuando tú ya lo tienes clarísima todo. Y esto está como mucho en que ustedes sí digan que sí podemos hacerlo, ¿no? Vamos intentando, si un día no me gustó cómo quedó el mapa mental, le cambio. Y si no tienen y tienen un niño en casa, capaz de ellos les pueden ayudar más porque su nivel de creatividad y de imaginación es más alta, no porque nosotros hayamos perdido, a veces está solamente un poco dormida. Y esta que es la que más me gusta, que es el visual thinking, que es como aprender a través de imágenes. Ya, ¿cuál es la diferencia entre un mapa de pensamiento y el visual thinking? Lo primero es que el visual thinking sí tiene como estructura. Entonces, vamos a ver como cosas importantes aquí, que es aquí dice que Erika, que mi niño de 7 se convirtió en un experto de mapas mentales. Qué hermoso. Y que le ayuda mucho en ciencias naturales y químicas. Sí, generalmente los niños tienen más imaginación que nosotros, porque todavía sueñan y creen en ellos mismos. Lo primero que les mostré fueron mapas conceptuales. Esta es la primera por si acaso, si es que estás preguntando, Lorena. ¿De este te referías? Avísame nada más si es que es de este. De ahí lo segundo fue mapas mentales y ahora el visual thinking. Bueno, ahí me contestas en el chat. No. Ajá, este es como el primero que les mostré. Al inicio, en la rutina de pensamiento estaba hecha en Visual Thinking. ¿Cuál es la estructura del Visual Thinking? Que es como bien importante que ustedes tengan en cuenta. Lo primero es que tiene que tener obligatoriamente el título. Después que siempre dentro de los dibujitos tiene que tener una explicación. Entonces tiene que verse armónico. Este es como un poco más alto que los mapas de pensamiento porque este sí tiene una estructura y metodología. Entonces aquí se van a ver como varios elementos. Lo primero es que se trabaje de forma grupal para que los niños puedan aprender el proceso de aprendizaje. O un adulto, o sea, todos deberíamos trabajar primero en un visual thinking. Y hacer primero como el mapa cómo se vería visualmente y qué información necesito y después ya comenzar a crear. Entonces, esto es como un mini trabajo de diseño y después ya comenzamos como a organizar la información. Cuando ya organizamos la información, vemos qué elementos sí nos sirven y qué no. Entonces, por eso para este mapa principalmente se trabaja mucho la pregunta, ¿qué no me sirve? María no es tanto un collage porque este sí está organizado. O sea, al inicio vas a ver como un collage, pero lo ideal es que sí tenga como los conceptos claros. Porque si ves, este se ve tiene como una rutina. Entonces en este comienza siempre desde aquí para acá y de ahí ya como que tú lo puedes ir leyendo en la forma que quieras, pero tiene como un proceso claro. Entonces aquí vas a tener como tiene que la persona leerse, tiene que la persona saber leer, comprender, tiene que organizar la información
y tiene que encontrar como un patrón. Entonces, ahorita la persona que le elaboró no lo ha hecho con flechitas, pero sí podría tener como flechas para saber por dónde vas a ir. La infografía tiene más palabras en general. Entonces, si es que tú lo contrastas con la infografía, obviamente la infografía siempre va a tener como una información más clara, o sea, la parte escrita está más grande. Entonces, el visual thinking, en cambio, se usa como al mismo tiempo palabritas importantes y dibujos. Entonces, tú le puedes colocar la información dispersa, Melissa, pero es importante que ubiques por dónde va a empezar el usuario a leer. Entonces me voy a inventar quién esta vez. Aquí le pones lo inicio, arriba de ese muñeco, para que la gente sepa por dónde empezar. Estos procesos son más altos todavía de pensamiento porque para nosotros poder llegar a ustedes ya tienen que haber identificado, analizado, sistematizado, comparado, contrastado la información y ya llegar como con un prototipo. Aquí se trabaja esta palabra que se llama prototipado y es que los niños, niñas, adultos o lo que sea, tengan la posibilidad de poder trabajar, no existe, Patricia, un aplicativo, eso está en tu cabecita nada más. Me imagino que tal vez lo hicieron en Canva o fue hecho por un diseñador, pero los visual thinking se hacen en papel al inicio. Entonces ahorita lo ven bonito porque está hecho, está vectorizado. Pero generalmente se trabaja mucho en escribir, que la gente tenga la posibilidad de crear, que tengas tus pinturas, tus crayones, les das a los niños un papelote gigante, si es que no quieres un papelote, tú trabajas en tu cuadernito y tú haces como tu visual thinking. Porque recuerden que muchos de nosotros nos vamos a acordar más fácil de trabajar a través de dibujos. Entonces, tal vez no te acuerdes del concepto, pero tú dices, es que dibujé a esta personita. Entonces, ahí como que puedes trabajar en eso. Sí, Melissa, es como una fusión. Es una fusión entre los dos mapas, solo que ya está organizada la información y los niños tienen la posibilidad de crearlo como con orden. Entonces, tú si quieres les puedes dar como los conceptos, ¿no? En este visual thinking sobre el cuento de la caperucita, es importantísimo que esté explicado el inicio, que esté explicado el nudo y que esté explicado el desenlace. Y es abierto para cualquiera. Entonces, esto funciona mucho porque les ayuda mucho a trabajar la imaginación. Sí, se trabaja mucho como con pictogramas. Acuérdense que el diseño, la estructura, es importante trabajar a través de una modalidad más abierta. Así como el que trabajamos al inicio, no sé si es que ustedes se acuerdan, como que estamos viendo, ese tiene más palabras porque es un poco más para adultos. Ahorita les estoy mostrando porque este es como más para niños y recuerden que nosotros necesitamos primero como que los niños aprendan a desconfigurar la información para después configurarla y ustedes si quieren le van dando después como un fanzine, o sea que tenga como partecitas y que ellos ya puedan como ir trabajando más palabras. Lo ideal es que al inicio tenga más dibujos y también puedes ir interactuando con palabras hasta que ya se pueda convertir en una infografía y al final del proceso ya tú ya puedes quitarle todos los dibujos o hacer un dibujo grande y que el niño ya pueda escribir como oraciones estructuradas con sujeto, verbo, complemento y con conectores para que ya tenga una lectura y una escritura más estructurada y mucho más académica. A ver, voy a ir leyendo porque sí vi que mandaban algunos mensajes. Carmen, esto se puede aplicar desde los 4 años. Todas las metodologías que yo di se aplican desde los 4 años hasta los 99 años. José dice que se puede diseñar en Canva. Yo sí lo puedes diseñar en Canva. Yo prefiero que lo hagas en papel y lápiz al inicio porque ahí está la magia de recordar como la imaginación, que es como alguien decía, no, es que es difícil hacer un mapa mental, entonces tal vez un visual thinking debe ser mucho más retador, pero yo digo que no es imposible. En el visual thinking no hay un número de palabras, pero sí trabaja al inicio, dependiendo de la edad, con conceptos principales, ¿no? Entonces ahí sí sería importante que tú organices la información y que tú veas qué cosas sí son importantes. Entonces ahí, no sé, pues tiene que estar como en el caso del cuento, ¿no? Obligatoriamente en tiene que estar la introducción, el contenido y el desarrollo, que son 3. Pero si ya ves que la gente puede hacer más cosas y pueden hacer un visual thinking en un papelote gigante y te pueden contar un cuento o una novela de un visual thinking, de una novela y haces un visual thinking con esto, ayuda mucho
a que el estudiante pueda hacer el proceso este de análisis de síntesis, porque lo primero es que revise el texto, después analiza, después sintetiza la información, crea el formato de forma gráfica y después ya lo incrusta y te presenta el prototipado. Entonces, obviamente, yo generalmente a mí me gusta aceptar todos los prototipos. A veces hago cambios nada más de conceptos cuando son adultos y les invito a que, como un cómic, ajá, sí, justo Mariana. Y de ahí cuando ya lo tienes como listo, ya le invitas al estudiante o inclusive tú mismo puedes como trabajar en esto. Yo trabajo visual thinking con proyectos comunitarios porque trabajo en comunidades de la Amazonía y esto hacíamos también con mujeres en algunas poblaciones para justo entender las problemáticas. Entonces, acuérdense que este visual thinking no solamente se basa en levantar conceptos, sino también en levantar problemáticas. Cuando ustedes tengan que trabajar sus proyectos comunitarios, interdisciplinarios, trabajar con dibujos ayuda mucho porque a veces hay problemas que son muy dolorosos que no se pueden leer con palabras. Me voy a inventar en el caso de abuso, si es que alguien sufre de violencia doméstica, es más fácil dibujarlo y ponerlo de forma abstracta y de forma anónima. Y así creamos como un visual thinking con respecto a la problemática de la comunidad y no tiene como las letras, porque a veces contar la historia es muy doloroso, ¿no? Entonces, yo sí les invito a que vayan y revisen información del visual thinking y como les decía, justo de Learning One-to-One, esto también como que maneja muchos procesos visuales y que son de procesos de pensamiento. Learning One-to-One, por si acaso, es una metodología europea que actualmente donde yo trabajo la aplicamos y ayuda mucho, ¿no? Y finalmente, después de que ya hemos hecho todos nuestros dibujos, ya jugamos y aprendimos, siempre es importante como ir a la parte de la reflexión. Entonces, ¿qué hacemos en la reflexión? Eh, entonces, ¿qué hacemos en la reflexión? Básicamente integramos todo el aprendido. Identificamos las ideas principales, conectamos ideas centrales, eliminamos la información necesaria. Y es importante para poder recordar lo que se lee. Entonces, ¿cómo se hace esto? Igual puedes tener como tu diario de notas, a tus estudiantes les puedes decir que tengan como su diario aparte, las últimas 10 hojas van a escribir lo que aprendieron hoy, porque estos procesos ayudan como de todo lo que hemos visto en este tiempo, como a ir integrando. Entonces, vamos a hacer ahorita como un proceso de integración de todo este concepto, de todos estos conceptos y necesito que me respondan a la pregunta de ¿qué se llevan de este espacio? Entonces vayan ahí respondiendo en el chat. La pregunta es, ¿qué se llevan de este espacio? Ya vayan ahí pensando, vayan escribiendo, ¿no? ¿Qué me llevo de este espacio? Es como de todo lo que vimos. ¿Qué me llevo? Ya vayan escribiendo y yo les voy leyendo para ver qué nos llevamos de todo este espacio. Un enfoque de cómo enseñar, enseñar de forma ordenada y divertida, iniciativa y creatividad. Qué bonito, muchas gracias, me alegro que les haya gustado. El amor por lo que se hace, se ha leído, enseñar a través de la creatividad, esquematizar el proceso de lectura. Muy interesante su capacitación. Ay, muchas gracias, Jaime. Me llevo a tener una visión clara sobre la realidad de la lectura, conocimientos nuevos. Qué bueno, me alegro que les haya gustado y que haya sido útil, ¿no? Las herramientas que hoy les brindamos del Visual Thinking. Ya les voy a recordar un ratito todo lo que tienen que llevarse de tarea para que puedan aplicar. Leer con emoción, qué bonito, qué bonitos mensajes. Bueno, ya les voy leyendo los métodos, qué bueno.
Entonces, si ven, hoy hemos hecho como un taller bastante interactivo, en donde a pesar de que estamos muchas personas, igual podemos como hablar con la gente, ¿no? Recuerden que esto es importante dentro de la virtualidad, si es que ustedes dan clases, como hacer que la otra persona también pueda como conectarse. Y ya, antes de comenzar con la rutina final de pensamiento, que esta es otra, antes de cerrar el espacio, les voy a mencionar nuevamente qué aprendimos hoy. Hoy justo trabajé con una metodología de 5 pasos. Eh, Algunos también la llaman Flipped Classroom, por si acaso, si alguien ha trabajado con el Flipped Classroom de forma virtual. Entonces, esta tiene como estos pasos. Lo primero es el enganche o hacer un juego. Después viene la introducción al contenido nuevo, que significa que tú les vas dando los conceptos. Y después viene la parte de las prácticas, es decir, que tú les das metodologías y juegas con los estudiantes. En este momento no podemos hacer como un juego con las estrategias, pero lo ideal sería que ustedes, en este momento de las prácticas, ustedes nada más como que verifiquen lo que los estudiantes aprendieron y hacer un cierre, como hicimos hace un ratito. También trabajamos mapa de pensamiento. ¿Qué significa el mapa, la rutina de pensamiento? Trabajar con la taxonomía de Marzano. Yo trabajo con la taxonomía de Marzano en forma de escalera. Ya, Cristina sí es la inversa, pero yo justo manejo un modelo que es como entre estadounidense y europeo, entonces es una mezcla del Flipped Classroom con 5 pasos. El, y aparte de eso, el visual thinking, que esto es como una cosa importante que estamos trabajando. Y recuerden que también vimos un poco del DUA. El modelo universal de planificación es el que actualmente se está trabajando. Yo justo ahorita estoy levantando un proceso del DUA para Profuturo y Telefónica. Entonces es como lo que más estamos trabajando para que los profes que están en comunidades que no tienen tanta conectividad puedan como ir trabajando en base a lo que pueden, ya lo que se puede dentro del contexto, entendiendo quiénes sí son como más visuales, kinestésicos y más auditivos con los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, eso es como todo lo que vimos hoy. Espero que hayan anotado como todo para que se lo lleven de bebé y lo puedan como ir revisando en casa o lo puedan aplicar. Y, y bueno, vamos a terminar con esta rutina de pensamiento que se llama veo, pienso y me pregunto. Entonces, ustedes escriban una cosa que vieron hoy en su chat, ¿no? ¿Qué pensaron cuando vieron eso? ¿Y qué preguntas se llevan de todo esto? Esta se llama veo, pienso y me pregunto. Entonces, ¿qué estoy viendo? Qué vi en en todo este taller? ¿Qué pienso ahora? ¿Y con qué pregunta me voy del espacio, de todo este espacio? Entonces, el, vayan respondiendo ahí como qué vi, qué pienso ahora y con qué pregunta me voy de este espacio. Ya mientras van a ir respondiendo, les voy a poner una cancioncita y ya, entonces recuerden, ¿no? La pregunta es como ¿qué vi? ¿Qué pienso ahora? ¿Y con qué pregunta me voy? Entonces vamos viendo que nomás, ya voy viendo que van llegando los mensajes, tengo dos. Vaya, tenemos 101 personas aquí, así que voy a esperarles un minutito. Ya tengo 7 mensajes, vayan nomás respondiendo, no hay problema. No tenemos apuro. Ya voy a ir entonces leyendo sus comentarios, a ver qué tenemos. Ay, tengo bastantes mensajes. A ver, ¿qué vi, qué pensé, qué me pregunté? Vi muchas imágenes, pero claras, qué bonito, pienso aplicar, me preguntan nuevas estrategias, qué bonito.
Pienso que como docentes debemos aplicar y ser innovadores. Ah, qué bien. Aquí vi mucho conocimiento, vi creatividad, vi cosas nuevas, pienso interesante aplicarla, veo muchos conocimientos, muchas herramientas y pienso que debería usarlas en nuestra labor docente, porque nos ponemos en práctica y actualizamos conocimientos. Qué bonito todo lo que van escribiendo. Bueno, y ya espero que se hayan divertido hoy con esta actividad de rutina del pensamiento. Vamos cerrando el espacio. Muchísimas gracias a todos y todas por haber venido hoy. Y recuerden que es importante a ustedes que se dedican a la docencia, yo siempre les digo a mis profes, ¿no? Que profes felices hacen aulas felices. Entonces, no dejen de crear, no dejen de imaginar, siempre jueguen. Y si es que ya están perdiendo como su magia, solo vuelvan a sus inicios. Recuerden que uno cuando sale de la universidad siempre está como con muchas ganas de aprender, ¿no? No pierdan nunca como ese deseo de aprender, porque cuando uno sigue teniendo como ese deseo es más fácil enseñar. Y muchas gracias a todos por venir al espacio. Muchas gracias, mi Pame. Para nosotros ha sido un honor el poder compartir con ustedes este espacio. Veo que ha sido una jornada muy productiva. Para mí también fue muy interesante. Yo también estoy muy atenta. Estimados participantes, en este momento les voy a volver a compartir el link de asistencia, por favor, para que puedan ingresar y puedan registrar su asistencia. De igual manera, para comentarles que el código para descargar su certificado del curso es 903, para que lo puedan tener pendiente, ¿sí? ¿Qué más les puedo mencionar? Les puedo mencionar también que el aula va a estar habilitada aproximadamente ya el día de mañana. A sus correos les va a llegar una notificación para que ustedes puedan estar muy pendientes. El código es 903, mis estimados participantes, para que lo puedan tener muy pendiente. Para nosotros ha sido un honor poder compartir con ustedes en este día de capacitación. Les agradecemos mucho y que tengan una excelente noche. Muy amables.